Buenas tardes, siendo las 12:53 de la tarde del 17 de mayo de 2019, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Baqueto, Lima, instala la audiencia preparatoria dentro del radicado 73-001-6128 por el delito presunto de actos sexuales con menor de 14 años. Se verifica la asistencia. La señora fiscal. Muy buenas tardes, su señoría. Por la Fiscalía, Zulma Esperanza Alfonso Méndez, fiscal segunda seccional adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales Caibas. Mi identificación y lugar de ubicación ya obra en registro. Muchas gracias. Representante de víctimas. Buenas tardes, su señoría. De más interviniente en esta audiencia actúa Sandra Milena Caicedo Cepeda en representación judicial de la víctima directa menor de edad iniciada por la Defensoría del Pueblo Regional Tolima. Muchas gracias. Señor defensor. Muy buenas tardes, su señoría. Usted y demás asistentes a la presente vista pública actúa en calidad de defensa técnica del señor Juan Escrito Daniel Giovanni Neira Ríos, con cédula 1105-670-628 del Espinal Tolima y titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. A efectos de notificaciones, continúa siendo la carrera quinta número 699, Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol, oficina 201, en el municipio de Rovira, y a través del correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Su señoría, debo poner de presente que el procesado fue notificado del desarrollo de esta diligencia, pero manifestó que no era su intención participar en la misma. Verifica la asistencia de los sujetos procesales y la interveniente se declara legalmente instalada la presente audiencia. Se pregunta si hay observaciones frente al procedimiento del descubrimiento probatorio, especialmente aquel que debió surtirse fuera de la audiencia de acusación. Señora fiscal. Sin anotaciones, señoría. Representante de víctimas. Igualmente, su señoría. Señor defensor. Su señoría, la Fiscalía General de la Nación, de manera muy amable, entregó copia de los elementos que relacionó en su escrito de acusación, pero debo indicar que dentro de una de las entrevistas, más exactamente la de un señor de apellido Montañez, se hace mención de unas llamadas y unas amenazas, entiendo, de muerte. Dentro de los elementos que me fueron descubiertos, no encontré ninguno que hiciera relación a alguna búsqueda selectiva en base de datos que evidenciara esas llamadas o grabaciones, ni mucho menos panfletos o algo que evidenciara la presunta intimidación. No sé si la Fiscalía es que no cuenta con ellos o si por alguna situación especial no fueron entregados al suscrito. Es la única observación que se tiene, al tiempo que se menciona en esa misma entrevista la existencia de unas conversaciones de la red social Facebook, pero ellas tampoco aparecen dentro del descubrimiento que se materializó. Son las únicas observaciones, señor juez. Se le corre el traslado, señora fiscal, de la intervención de la defensa. Su señoría, para el caso la Fiscalía, o en todos los casos, y este no es la excepción, la Fiscalía corre traslado de todo el elemento material que cursa en el expediente. Muy seguramente, sobre una afirmación de un testigo, sobre unas amenazas, la Fiscalía no investigaría, porque tendría que haberse iniciado la acción por amenazas, que no correspondería a este caso, pero el caso es que no se tiene esa prueba. Y sobre Facebook tampoco, incluso porque quiero dejar en claro que la suscrita fiscal tiene como costumbre hacer traslado de toda la prueba que va a hacer la Fiscalía, e incluso de la prueba que tiene de la cual no va a dar uso, y se le solicita al asistente fiscal dejar constancia de la entrega completa. En conclusión, su señoría, la Fiscalía no cuenta con más prueba diferente a la que se le entregó a la defensa. Me queda la duda entonces, como director de esta audiencia y en atención a la obligación tanto constitucional como legal del juez de conocimiento de verificar que el descubrimiento probatorio sea lo más completo posible, determinar si en realidad de verdad es que se descubrió la prueba y no se corrió traslado, o si es que la prueba no existe. Tengo esa duda. Entonces sí necesito que se me aclare, porque tendrá incidencia necesaria al momento del decreto de pruebas, en el evento de que la Fiscalía sí cuente con ella, que la haya solicitado y que no la haya descubierto. No, Perdón, doctora, voy a disponer la suspensión de la audiencia para que dialoguen Fiscalía y Defensa y concreten de qué se está hablando y puedan darme una explicación definitiva, ¿de acuerdo?
Antes de proseguir, damos la oportunidad para que la señora procuradora se registre para la audiencia. Gracias, su señoría. Antes que nada, presentar excusas por mi arribo tardío a la presente audiencia. Me encontraba en audiencia de pruebas y calificación dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta en contra del togado Maripólito Van Lenden Salcedo en el Consejo Seccional de la Judicatura. Por el Ministerio Público, Claradis Silva Roa, Procuradora Centro Judicial Penal 2, delegada ante su despacho. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, señora fiscal. Gracias, su señoría. Su señoría, la fiscal procedió como manejo más de 150, 170 procesos. Llamó a la asistente del fiscal con el fin de que verificara si en el despacho fiscal existía algún cuaderno que de pronto no tuviera yo aquí a la mano, que tuviera pruebas en este mismo caso, a lo que el asistente manifestó que no. Respecto de las amenazas a que hace alusión la defensa, y lo iba yo a argumentar en su momento oportuno, corresponde simplemente a una conversación telefónica de uno de los testigos de la Fiscalía, que es el papá de la víctima, y que tuvieron, digamos que una discusión verbal con el aquí acusado, pero no obedece a transliteraciones o a denuncias que se hayan presentado que no se hayan puesto en conocimiento de la contraparte. Igualmente, no sé de dónde establece la defensa que conversaciones bajadas por Face, porque la Fiscalía tampoco tiene conversaciones bajadas por Face que vaya a hacer ingresar por ningún investigador o que obren en el proceso. ¿Le quedó clara la situación, señor defensor, conforme a la intervención de la Fiscalía? Sí, su señoría, queda claro que entonces esos elementos no existen. Se le concede el uso de la palabra al señor defensor para que descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Gracias, su señoría. El único elemento material probatorio que tiene la defensa para descubrir tiene que ver con un documento de tipo médico que fue descubierto incluso desde la audiencia concentrada ante el honorable juez control de garantías, pero del cual nuevamente hago entrega física, y es la epicrisis de la clínica Los Remansos, que está asignada por el doctor Samuel Cuenca en calidad de médico psiquiatra tratante del aquí acusado Juan. Es un documento que entrego en 1, 2, 3, 4, 5, en un total de 6 folios, su señoría. Es el único elemento que tiene la defensa por descubrir. Con su venia le entregaría de manera inmediata la copia a la señora fiscal. Puede proceder, señor defensor. Mírele la fecha de los hechos. ¿Ese documento con quién va a ser aducido en la audiencia del juicio oral? Directamente con el doctor Samuel Cuenca, su señoría, en calidad de psiquiatra, como lo iba a presentar en la etapa de enunciaciones. Tiene el uso de la palabra, señora fiscal, para que enuncie la totalidad de elementos materiales probatorios y evidencia física que pretende sean tenidos en cuenta para la audiencia del juicio oral. Esos son los elementos de prueba de la Fiscalía. Tiene el uso de la palabra, señor defensor, para que enuncie sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Gracias, su señoría. La defensa enuncia el testimonio en juicio de la señora, que corresponde a la compañera permanente del procesado, el testimonio de madre de la menor presunta víctima, el testimonio del médico psiquiatra Samuel Cuenca, con la respectiva epicrisis de la clínica Los Remansos, que evidencia la situación mental del acusado y de la que se corrió traslado en el momento del descubrimiento al comienzo de esta audiencia. Son las enunciaciones que tiene la defensa, su señoría. Se les concede la oportunidad de realizar estipulaciones probatorias, señora fiscal, señor defensor. Su señoría, se plantea para estipulaciones exclusivamente prácticamente lo relacionado con la edad de la víctima para la fecha de los hechos
y la plena identificación e individualización y arraigo del investigado, con lo cual pues se entregaría la prueba iniciado el juicio. Tiene el uso de la palabra, señora Procuradora, para que indique si tiene alguna observación frente a las estipulaciones mencionadas por la Fiscalía. Su señoría, por considerar que los hechos estipulados por las partes no transgreden garantías constitucionales del procesado, esta delegada no hará observaciones. Tiene el uso de la palabra, señor defensor, para que indique si las estipulaciones mencionadas por la Fiscalía se corresponde con lo por ustedes acordado previamente y si las mismas no afectan derechos sustanciales y la teoría del caso de la defensa. Gracias, señoría. Sí, efectivamente son las estipulaciones a las que se ha llegado de común acuerdo con la señora fiscal y considero que no se afectan las garantías de mi cliente. El artículo 10º, inciso cuarto de la ley 906 de 2004 establece que el juez de conocimiento impartirá aprobación a las estipulaciones probatorias cuando quiera que las mismas no afecten derechos sustanciales del encartado, evento en el que solamente podrán ser incorporadas con el consentimiento del mencionado. En el caso presente, por parte de la Fiscalía y la Defensa se ha acordado dar por un hecho cierto la edad de la víctima para la fecha de los hechos, la plena identidad y el vínculo existente entre víctima y presunto victimario en el entendido de que este último es el padrino de la mencionada. Habiéndose interrogado a la defensa, manifestó que no se vulnera ningún derecho sustancial y que se corresponde con lo acordado previamente, por lo que se dan por hechos ciertos los antes mencionados. Tiene el uso de la palabra, señora fiscal, para que haga sus solicitudes probatorias, cumpliendo con la carga argumentativa frente a la conducencia, pertenencia, admisibilidad y utilidad. Gracias, su señoría. Señoría, como lo hemos venido haciendo con base en los artículos 356 y 357 de la ley 906 del 2004, la Fiscalía hace argumentación de la prueba que enunció de la siguiente manera. Respecto de la declaración de tal, en tercer lugar, la declaración de Nelson Alirio Navarro Cruz, cuya pertinencia a admisibilidad descansa al ser el servidor del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Grupo Fotografía y Video de Ibagué, encargado de realizar diligencia de inspección judicial al lugar de los hechos y realizar sobre ese lugar también la fijación fotográfica del mismo. Es deber de este investigador venir a recrear a su señoría sobre el lugar donde sucedieron los hechos en forma pormenorizada, sobre el bien inmueble, cómo llegó a esa diligencia, quién le indicó los sitios donde sucedieron los hechos, cómo se distribuye el lugar, todo lo cual permitirá hacer más o menos probable la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación en el entendido de poder ser comparativo con los hechos dichos de la víctima o de denuncia para fortalecer el caso de la teoría de la Fiscalía General de la Nación. Con este investigador se ingresará, como ya se había dicho, como elemento material de prueba de evidencia física de información legalmente obtenida número 1, el acta de inspección a lugares, FPJ 9, 24 de octubre del 2016, que es la que relata por escrito cómo se siguieron todos los pasos y protocolos para realizar la diligencia de inspección judicial como tal, y el informe de investigador de campo FPJ 11 del 25 de octubre del 2016, que es el que ya contiene el procedimiento, la forma de los utensilios utilizados o las herramientas utilizadas para hacer la fijación fotográfica con fidelidad sobre el lugar de los hechos, documento en 5 folios. Esta prueba, este testigo es un testigo indirecto, pero es corroborativo, sirve de corroboración periférica para la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación. Es un testigo legítimo y legal al no vulnerar derechos constitucionales y haber sido arrimado conforme lo establece la ley. La declaración de Antero Javier Ríos Arboleda, su pertinencia de admisibilidad descansa al ser servidor del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Grupo Arquitectura, Ingeniería Civil y Topografía de Ibagué,
y es el encargado y fue el encargado de realizar el plano topográfico del lugar de los hechos, haciendo compañía investigativa con el anterior testigo y complementaria, en cuyo evento es este investigador el que tuvo como misión hacer un plano topográfico con manejo de escalas sobre el lugar de los hechos para recrear con mayor precisión a este estado judicial, especialmente a su señoría, que es el juez que en últimas es el fallador, y el cual se pondrá a disposición como testigo para cualquier inquietud, y con el mismo se ingresará al informe de investigador de campo FPJ 11 del 23 de abril de 2008 con la fijación topográfica en 2 folios y el plano respectivo. Es un testigo indirecto, legal y legítimo por no tener vulneraciones de orden constitucional su ingreso. Los documentos que le ingresa serán el elemento material de prueba de evidencia física número 2. En cuanto a la declaración de Antonio García Borja, su pertinencia de admisibilidad descansa al ser el servidor del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. No, miento, doctor. Se había enunciado al investigador Antonio García Borja, el cual ya no se sustenta porque es que la persona que iba a ingresar el certificado de la Arquidiócesis de Ibagué, que fue objeto de estipulaciones enunciadas ya en esta audiencia. Entonces continuamos con la declaración de Paola Andrea Rubio Chávez, cuya pertinencia de admisibilidad descansa en ser la profesional experta en su calidad de psicóloga, que por eventos de este caso realizó seguimiento clínico de psiquiatría a la víctima directa del hecho. Esta profesional psicóloga dará razón de la fecha de consulta, de diagnóstico inicial, de tratamiento realizado, de afectaciones detectadas, estado actual de la víctima y todo el procedimiento realizado pertinente al caso que aquí nos ocupa, y que dejó por sentado o que apreció en forma directa sobre la víctima directa del hecho. Con ella se elevará como elemento material de prueba la historia clínica de la menor víctima. Al respecto quiero aclarar desde este momento, su señoría, que sigo insistiendo en mi tesis de que la presente testigo entra como testigo experto, es decir, es una profesional testigo experto. Ella no entra dentro del campo del testigo perito conforme a los parámetros del artículo 417, porque para ello requeriría un formalismo de solicitud de peritaje y la entrega de un peritaje a analizar con unos requisitos especiales que exige la norma. Entonces, en este caso, simplemente es la médico psiquiatra de la víctima quien vendrá a exponer profesionalmente los hallazgos con relación a este caso que ella pudo apreciar en sus consultas. En séptimo lugar está la declaración del perito Ivanov Torres Álvarez, este sí perito, cuya pertinencia de admisibilidad corresponde a ser profesional médico forense perteneciente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En octavo lugar, ahorita séptimo, declaración de la señora Saimini, cuya pertinencia de admisibilidad descansa en ser la abuela materna de la menor víctima. Es la persona que conocía y tenía estadía cercana al círculo familiar en conflicto. Cuando hablo del círculo familiar en conflicto, significa de la menor víctima, del victimario, de la unidad familiar del victimario y de la unidad familiar de la víctima. Y por ente este testigo tenía la posibilidad de verificar y de exponernos en juicio cuál era la confianza que existía entre víctima y victimario y entre familias que permitieron la ocasión para que se presentaran los hechos denunciados. Igualmente dará razón del comportamiento del acusado frente al caso, si tiene conocimiento de casos similares por parte del acusado o de un comportamiento habitual por parte del acusado en este tipo de conductas, y las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores que ella haya podido apreciar directamente de los hechos, en el entendido que se ubica como familiar cercana tanto a víctima y a victimario, y por ende debe tener conocimiento de circunstancias que puedan ser útiles
para el esclarecimiento de los presentes hechos irrelevantes en los mismos. Es un testigo indirecto. La declaración del señor Arbey, su pertinencia y admisibilidad descansa en ser el papá de la víctima directa del hecho. Por ende, dará razón cómo tuvo conocimiento sobre el hecho que es objeto de este denuncio. Dará razón del manejo del contorno familiar de la víctima, de la oportunidad de estadía conjunta entre víctima y victimario para las fechas de los hechos enunciados en la denuncia. De la misma forma, es la persona que después del denuncio, y ya en este aspecto como testigo directo de hechos, de circunstancias posteriores a los hechos que aquí nos ocupan, después del denuncio recibió llamadas del acusado, del aquí acusado. En primer lugar, para manifestarle el acusado al papá de la víctima, que es aquí el testigo, que eso era que lo que denunciado era un malentendido, o sea, para justificar lo que sucedido como un malentendido, y manifestarle que o sea, amenazar aquí el testigo por haber puesto la denuncia, y para manifestarle al testigo, el acusado, que quien fue policía y podía como resolver las cosas por sus propios medios. En este caso de las amenazas, de la manifestación de que él podía resolver por sus propios medios y de las amenazas por haberse colocado la denuncia, pues este testigo directo dará aquí razón, el señor Arbey, en forma pormenorizada, cuándo, cómo, bajo qué circunstancias se dieron amenazas, qué sucedió sobre las mismas, en fin, todas las circunstancias que puedan redondear claramente esta situación. Es un testigo indirecto, directo frente a circunstancias posteriores, legal y legítimo, y fundamental para la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación. En cuanto a la declaración del señor Fagov, pertinencia y admisibilidad, descansa en ser el tío de la víctima directa del hecho, persona que especialmente dentro de toda la familia es la persona que más conoce al acusado hace más de 8 años, quien puede dar fe de su comportamiento familiar, no solo con la víctima, sino en otros casos, y principalmente es la persona que más fue, digamos, insistente en que se presentara el actual denuncio y se hiciera justicia. Entonces él explicará por qué él tuvo que hacer esos esfuerzos para que realmente se pusiera a conocimiento de la autoridad competente, cuál es la actitud o cuál fue la actitud de los progenitores de la víctima respecto a estos hechos, y cuál la influencia familiar en tratándose que los hechos suceden en el entorno de una familia. Entonces es un testigo fundamental para la Fiscalía General de la Nación, puesto que podrá esclarecer aspectos en una forma más clara, objetiva y precisa de circunstancias de orden familiar que pueden verse incluidas en en la intención de no denunciar o en la reacción del denunciado en los términos que ha planteado la Fiscalía General de la Nación. El último testigo también se retira, su señoría, que era el señor Giver Esmida Álvarez Sánchez, en observación a que fue objeto de estipulación el elemento material de prueba que iba a ingresar con él, que es el registro civil de nacimiento de la víctima y la copia de la tarjeta de identidad, y que los demás elementos, como el formato de individualización, consulta de la página web de la Registraduría Nacional, reseña fotográfica del imputado, fotocopia de la cédula de ciudadanía, plena identificación del imputado, hasta ahí, plena identificación del imputado, se ingresarán, digamos, no como prueba, sino como requisito formal para que haga parte de la carpeta de este digno estrado judicial. Esos son los elementos, su señoría. Tiene el uso de la palabra, señor defensor, para que haga lo propio con sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Gracias, su señoría. La defensa, de manera muy respetuosa, le solicita el testimonio en juicio de la señora, la menor presunta víctima. Si bien fue una práctica probatoria pedida por la Fiscalía,
es necesario que sea decretada como testigo directo para la defensa, en cuanto que será interrogada sobre aspectos diferentes, relacionados, por ejemplo, con el suministro de información acerca de unas patologías que tendría la menor presunta víctima y que servirían para demostrar la existencia de trastornos desde muy temprana edad que traerían como consecuencia que su relato pudiera estar alejado de la realidad, sumado a ello que permitiría mostrar cómo ese escenario la haría presuntamente manipulable a la hora de rendir sus relatos o declaraciones en este proceso. Aspecto este que no podría ser indagado en juicio al no haberse incluido en las intenciones de la Fiscalía, por lo que un contrainterrogatorio no permitiría a la defensa la formulación de interrogantes sobre esos cuestionamientos que guardan relación directa con los hechos y la presunta responsabilidad penal del acusado, en tanto que se pretende exponer en qué condiciones se encontraba la menor puesta a rendir las declaraciones, lo que la convierte en una petición probatoria pertinente y por lo tanto admisible. De la misma manera, la defensa pretende indagarla acerca de la fecha de conocimiento de los presuntos hechos, las motivaciones para no haber denunciado presuntamente en ese momento, en tanto que ello serviría para respaldar la teoría del caso de la defensa, que girará en torno a un montaje por riñas familiares de tipo económico, lo que entonces significa que ella permitiría con esa citación como testigo directo de la defensa afectar la credibilidad de los demás testigos que ha pedido la Fiscalía. La señora será interrogada además sobre las labores a las que se dedicaba para la época de los hechos, el inmueble donde permanecía, y le será consultado sobre la presencia de la señora Kelly en el lugar de los presuntos hechos y el motivo por el cual tuvo que irse de la casa, aspectos que no fueron enunciados por la Fiscalía al momento de su petición probatoria, pero que son fundamentales para esta defensa. La segunda petición tiene que ver con el testimonio en juicio de la señora Kelly, que es la compañera sentimental del procesado, en virtud de que ella renunciará públicamente en juicio a los derechos del artículo 33 constitucional y expondrá aspectos de su vida íntima con el procesado, relacionado no solo con su lividez, sino formas de vestir al interior del hogar, comportamientos en la casa, aspectos de su vida familiar, de su vida al interior del inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos, materias del proceso, que por lo tanto se refieren a circunstancias que debilitarían seriamente la probabilidad de ocurrencia de los hechos, por lo que entonces se hace pertinente su declaración. Se solicita su participación en el juicio como testigo, dado a que ella permanecía durante todo el día y toda la noche en el inmueble presunto lugar de los hechos, dado a que allí mismo reside y trabaja, y por lo tanto puede dar fe de que la menor nunca estuvo sola y que su propia madre permanecía en el mismo inmueble cuidándola, dada su condición de desempleada para la época, por lo que el testimonio de que es útil para mostrar que el procesado jamás estuvo solo en el lugar con la presunta víctima. De la misma manera, la señora Kelly expondrá que los padres de la menor presunta víctima habría convivido con ellos hasta que precisamente la testigo que se solicita y su esposo, el aquí acusado, les pidieron que se fueran a vivir en otro lugar para poder ampliar su establecimiento comercial, y ello habría generado una enemistad enorme en la familia que desencadenó en una venganza materializada en la denuncia que dio origen a este proceso, y esos pormenores de ese asunto serán dados a conocer directamente por la testigo en juicio, de allí que sea totalmente pertinente esa petición probatoria. Y como una tercera y última, corresponde al testimonio del médico psiquiatra Samuel Cuenca. Su declaración como testigo experto tiene que ver con haber sido la persona que suscribió la epicrisis de la clínica Los Remansos, que hacen alusión a la situación mental del acusado, a la necesidad de que el mismo estuviese hospitalizado en esa clínica de salud mental de la capital del departamento, y es de vital importancia su testimonio en juicio, en tanto que pues es el médico tratante. Nos informará acerca de los antecedentes psiquiátricos del procesado, que según esa epicrisis que será introducida en el juicio oral precisamente con el doctor Samuel Cuenca, pues expone aspectos como de que ese tratamiento psiquiátrico data de hace más de década y media, y además pues expondrá la situación de alto riesgo para su integridad, que en el peor de los eventos decisorios harían incompatible una determinación eventual de una privación de tipo carcelario, de allí que esa información pues será expuesta también en el juicio oral.
Y como ya se dijo, pues la epicrisis que se introduciría pues es la que se corrió traslado al comienzo de esta diligencia. Son esas las 3 peticiones probatorias que tiene este defensor, su señoría. Muchas gracias. Eventualmente, su señoría, el procesado renunciaría a su derecho a guardar silencio en juicio, pero pues se tiene claro que no es una prueba que va a ser decretada, sino que eso es facultativo del acusado. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, señora procuradora, para si desea hacer uso del derecho excepcional de solicitar pruebas en esta audiencia. Gracias, su señoría. El Ministerio Público no hará uso de esa facultad excepcional en atención a que no se cumplen los presupuestos previstos en el inciso final del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias. Se les concede el uso de la palabra para que se pronuncien frente a la posible existencia de causales de rechazo, exclusión o inadmisibilidad de las pruebas pedidas por cada una de las partes. Señora fiscal. Su señoría, la Fiscalía, la única situación que tiene por advertir, pues en primer lugar es que no existe una claridad de una teoría del caso por parte de la defensa, puesto que ya había enunciado desde la formulación de acusación hacer valer una inimputabilidad. Sin embargo, el material probatorio que está haciendo valer y las razones que dan no se compadecen con esta enunciación que había desde el escrito de acusación. Sin embargo, independiente de esta situación, su señoría, la Fiscalía considera que no es relevante a los presentes hechos las circunstancias de vida personal, de su sexualidad, de su lividez, de su forma de vestir, como lo ha manifestado la defensa, con base en la testigo que es la esposa de la que ha acusado, en observación de que la vida íntima o su comportamiento de ella no tiene ninguna relevancia con los hechos o el esclarecimiento de los hechos que aquí nos ocupan. Sí, que aquí nos ocupan. De resto, la Fiscalía General de la Nación no tiene nada más que argumentar. Señora representante de la víctima. Gracias, su señoría. Su señoría, igualmente como la Fiscalía General lo ha manifestado, coayudo con sus peticiones. Muchas gracias. Señora procuradora. Su señoría, el Ministerio Público no tiene observaciones a las solicitudes probatorias de las partes. Señor defensor. Gracias, señoría. Son varias las solicitudes, las plantearé en el mismo orden en que fueron expuestas por la señora fiscal las peticiones probatorias, yendo directamente a la oposición en lo relacionado con la petición a la declaración en juicio del señor Nelson Alirio Navarro Cruz, funcionario del CTI. Esa oposición a esa práctica probatoria, pues gira en torno a la petición puntual de inadmisión de la misma, en tanto que las fotografías de un inmueble, además tomadas cerca de un tercio de década después de los hechos, no demuestran ni permiten descartar de ninguna manera un presunto acto sexual. Distinto fuera que el acta de inspección a lugares se hubiera realizado para la época de los presuntos hechos o si hubiese relacionado en ella la presencia o hallazgo de algún elemento en la inspección que fuera determinante para el juicio, lo cual aquí no ocurre. Este tipo de evidencias muy seguramente podrían ser de gran utilidad para delitos contra el patrimonio económico relacionado con bienes raíces, pero las fotos de una casa, por lo demás remodelada al momento de la realización de la inspección, y en donde ya ni siquiera las personas que la habitaban eran las mismas de la época de los presuntos hechos, en tanto que los progenitores ya no residían allí, hace que esa toma de fotografías que expondría el señor Nelson Alirio pues no tengan en realidad un valor probatorio significativo que genere su decreto como práctica probatoria en juicio. No sirven para determinar de ninguna manera ni la ocurrencia del hecho, ni mucho menos la responsabilidad penal del acusado que señala la Fiscalía. En la solicitud que le hizo la honorable delegada no se le dijo a usted, señor juez, que se pretende realmente probar con ese testigo en juicio, y por lo tanto pues le ruego que se inadmita esa petición, adicionalmente con el respectivo documento de ese testigo, lo que tiene que ver con el acta de inspección a lugares,
y el informe de investigador de campo, que no es otra cosa que una fijación topográfica del lugar de los hechos, que como ya se dijo, se realizó de manera tardía, cuando los habitantes no eran los mismos, es decir, cuando ya el trasteo no es igual, cuando la casa había sido remodelada, y que además pues no se realizó contando con la presencia al menos de los testigos que eran realmente una orientación. Por tal motivo ruego su inadmisión. La otra oposición tiene que ver con la declaración de Antero Javier Ríos. La Fiscalía ha solicitado ese testimonio, incluyendo el informe de investigador de campo, donde se trata de una fijación topográfica. Se opone la defensa a esta práctica probatoria en ambos sentidos, tanto el documento, el informe, como la declaración, en virtud a que es necesario que se inadmita la misma con idéntica argumentación a la anterior petición probatoria. Toda vez, su señoría, que un topógrafo que nos diga cómo está conformado el terreno o los planos de una casa no prueba, ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo, si existió o no un delito sexual, por lo que se toma en una petición impertinente que me obliga a solicitar su inadmisión, no solo del testimonio, sino del informe por exhibir un escaso valor probatorio, y además se dilataría el desarrollo del juicio mediante con descripciones sobre si la casa es grande, bonita, si es de un piso, si es de dos, cuántas habitaciones tiene, que son aspectos que considero no sirven para demostrar un presunto tocamiento a una menor, que es lo que realmente se pretende hacer en juicio, y eso no se logra con un plano. De manera subsidiaria, su señoría, en caso de que el despacho no llegue a negar la declaración de Nelson Alirio Navarro Cruz ni la de Antero Javier Ríos Arboleda, le rogaría precisamente, como ya lo he dicho, de manera subsidiaria se decretara uno de los dos testimonios solamente y no ambos, en virtud de que las dos situaciones, tanto fotografías como tema de topografía, tendrían, según la argumentación de la Fiscalía, un mismo interés, que no es otro que describir cómo estaba conformada la casa. Ello podría hacerse ya sea con el plano de Antero Javier Ríos Arboleda o con las fotografías que tomó Nelson Alirio Navarro Cruz, eso como petición subsidiaria, que en caso de que la petición inicial es que se nieguen ambas, se inadmitan por impertinente su escaso valor probatorio, pero que en caso de que su señoría tenga otra postura, decrete entonces solamente una de las dos, en tanto que ambas fueron pedidas con la misma finalidad, y decretar las dos generaría un desgaste, una dilación injustificada de procedimiento. En cuanto a la petición de la doctora Paola Andrea Rubio Chávez, ha manifestado la señora fiscal que se trata de una psicóloga, pero vendría a incorporar una historia clínica de psiquiatría. Se opone la defensa a esta petición probatoria, en tanto que la Fiscalía precisamente anunció que la doctora Rubio Chávez debe ser convocada en calidad de psicóloga, pero su finalidad es incorporar una historia clínica de un área totalmente distinta a la de ella, como lo es la psiquiatría, lo que significa que la mencionada profesional, en su calidad de psicóloga, no es realmente la persona idónea para explicar una historia clínica de psiquiatría, porque es psicóloga. Siendo ello algo muy similar, con fines pedagógicos, hacer una comparación entre creer que un ingeniero civil pueda sustentar el trabajo de un arquitecto o viceversa, porque aun cuando tengan algún grado de similitud en sus labores, pues son dos profesiones totalmente distintas, dos especializaciones diferentes, y que por lo mismo tratan aspectos distintos en el trabajo de la mente. Por lo tanto, debe inadmitirse la prueba por la probabilidad de generar confusión en lugar de mayor claridad del asunto, en tanto que lo que nos expondrá la psicóloga no tendría realmente ningún aporte, porque no tiene la experticia de hablar de temas psiquiátricos cuando no es psiquiatra. Adicionalmente, hay oposición en lo que tiene que ver con la declaración de la señora Saimi. Ha dicho la señora fiscal, dentro de su argumentación, que la finalidad del testimonio gira en torno a que será cuestionada sobre, abro comillas, si tiene conocimiento de casos similares por parte del mismo acusado cuestionado, cierro comillas. Esa situación, su señoría, obliga a oponerme a esa práctica de la prueba en juicio, en tanto que considero, en primer lugar, que ello se cercenaría por completo el principio de congruencia en el juicio, en tanto que se supone que la acusación está delimitada a unos hechos puntuales y previamente fijados en un escrito que además fue verbalizado en la audiencia de acusación, por lo que es impertinente que se pretenda, a través de un testimonio, obtener relatos de si existen casos similares, como si la señora Saima idónea para certificar antecedentes penales,
y ello no es una circunstancia que tenga relación con la presunta comisión de la conducta delictiva que aquí nos convoca, que gira en torno única y exclusivamente de una única y exclusiva presunta víctima de siglas N y no de una acusación abierta e ilimitada en donde la testigo contarnos 5, 10, 15, 20, 30 casos o así sea 2, pero la acusación gira en torno, y el juicio girará precisamente en torno a la menor N. Es tanto, se hace impertinente que la señora venga a contarnos lo que dijo la Fiscalía, si tiene casos, si tiene conocimiento de casos similares o de si la actitud del acusado sería repetitiva. De otra parte, no es válido que la señora pretenda ser arrimada a juicio a contarnos acerca de comportamiento social de el acusado, en tanto que se aprecia del formato de entrevista que fue objeto de traslado que la señora pues tendría una perspectiva que puede dar desde su condición de bachiller y ama de casa. Eso se aprecia de manera textual en los formatos en que se tomó su relato, y por lo tanto bajo esas condiciones pues no se evidencia que exista ni la experiencia académica ni mucho menos laboral que le permita hacer pronunciamientos que le corresponden a profesionales en trabajo social. Ella no posee ni estudios de psiquiatría, ni de psicología, ni de sociología que la hagan idónea para afirmar si el acusado se porta bien o se porta mal. Máxime que cuando esta persona ni siquiera residía con el procesado, ni mucho menos con los padres de la presunta víctima. Ese trabajo de estudiar el comportamiento social y eventualmente de si existe algún tipo de peligro o de si es alguien que no pueda llegar a convivir con menores de edad, pues es precisamente un debate que se dio inicialmente en sede de control de garantías que generó que actualmente, por orden precisamente del Honorable Juzgado Sexto, se encuentre en plena libertad porque su comportamiento no se consideró como algo que deba ser objeto de debate posterior. No existe nada que nos obligue a hablar de eso en juicio. Por ello le ruego a su señoría inadmitir esa petición probatoria. Otra de las argumentaciones de la Fiscalía tiene que ver con el parentesco, el que se trate de la abuela de la menor, pero nótese que precisamente cuando se solicitó la declaración de como progenitora de la presunta víctima, dentro de la argumentación se habla de que ella se referirá a comportamiento social y familiar del acusado y comportamiento de la menor. La relación de la presunta víctima con el victimario, y son exactamente los mismos aspectos que se invocan al referirse a la señora Say. Por lo tanto, adicional a la argumentación que ella expuse, se tornaría en una prueba repetitiva. Ella vendría a decirnos lo mismo que nos puede llegar a decir, por eso no existió oposición de la defensa, en tanto que ella sí al menos vivía en el mismo inmueble, me refiero. Adicionalmente existe oposición frente a lo que tiene que ver con si bien la Fiscalía ha mencionado que se trata del padre de la menor presunta víctima, la justificación de su llamado a juicio como testigo se expuso bajo la necesidad de que brinde información acerca de unas llamadas, es decir, de un contacto telefónico y de la existencia de unas amenazas. Al respecto, debo exponer, su señoría, la confusión que me sigue abordando, en tanto que revisado el escrito de acusación, parecería, después de las solicitudes probatorias, que estoy defendiendo a mi cliente no solo de un presunto tocamiento de una menor de edad, es decir, de un tema relacionado con un presunto delito sexual, sino que con la petición probatoria es precisamente la del señor Montañez. Pareciera que el juicio versará adicionalmente en una especie de concurso con bienes jurídicos tutelados diferentes, como el constreñimiento o las amenazas a testigo, siendo una conducta que no hace parte de la acusación y que además no hizo parte del descubrimiento probatorio, porque, como se mencionó desde el comienzo de la audiencia, entre las observaciones, no se corrió traslado absolutamente de nada que sustente algo relacionado ni con llamadas, ni conversaciones en redes sociales, ni mucho menos relacionados con amenazas. En el momento en que la Fiscalía hace su petición probatoria y establece que Enrique, abro comillas, dirá cómo y cuándo ocurrieron las amenazas, cierro comillas, pues quedaría esta defensa sin la probabilidad de controvertir
esa presunta realización de amenazas, no solo que no tienen relación, no genera congruencia entre acusación y juicio, sino que además, al no haber contado con ningún tipo de elemento que sustentara esas presuntas amenazas y haberse reservado presuntamente testigo de esa información y la Fiscalía haberse reservado esa búsqueda que argumentara esas amenazas, venirlas a plantear al juicio, sin duda alguna se convertiría en una sorpresa para la defensa, en tanto que no podría ya en sede de juicio entrar el suscrito a intentar demostrar que esas llamadas no ocurrieron, en tanto que ya sería muy tarde para llegar al menos a pedir una búsqueda selectiva en base de datos que verifique si realmente existió como mínimo ese contacto telefónico, así sea un 31 de diciembre, para desearse en un feliz año. Al no poder hacer esa controversia en juicio oral, pues considero que ese testigo no debe ser decretado, debe ser inadmitido. No estamos frente a un juicio por amenazas y por lo tanto no encuentro cuál es el valor probatorio de esta persona. Adicionalmente, su señoría se ha dicho en la argumentación de la Fiscalía que esta persona habría hecho alusión a su condición de miembro de la fuerza pública, más exactamente de la policía. No se hace parte del descubrimiento probatorio, ni mucho menos está relacionado dentro del escrito de acusación que se piense debatir en juicio acerca de las condiciones laborales de mi cliente. Si viene un testigo a contarnos de que él era policía o no, no estamos frente a un delito que requiera sujeto calificado y por lo tanto, pues nada vendría a aportar nuevo el señor Arbey en lo relacionado con la ocurrencia no de los hechos. Ahora, destaquese además que dentro de la argumentación se ha dicho nuevamente por parte de la Fiscalía que esta persona nos contará acerca del contorno familiar de la víctima, la estadía conjunta entre víctima y victimario para la fecha de los hechos, y pues esta situación, como ya se ha reiterado, pues podría ser abordada directamente por la progenitora. Ella bastaría para poder abordar ese interés, esa intención que tiene la Fiscalía de brindar esa información de juicio al estrado. Su señoría, se tornaría además repetitiva entonces. De otra parte, existe oposición de manera adicional a lo que tiene que ver con la declaración del señor Fagop. La oposición tiene que ver porque considero que ese testimonio es impertinente. No podemos en un juicio oral en donde se pretende determinar si hubo o no un tocamiento a una menor, que es el meollo del asunto, ponernos a practicar pruebas injustamente dilatorias de procedimiento relacionadas con si el acusado le caía bien o no al señor Mejía, a contarnos, por ejemplo, por qué lo conoce de hace 8 años. La pertinencia de un testigo en juicio no la da precisamente si se conocen desde una década, si fueron compañeros de prekinder, o si por el contrario escasamente se conocían el día de los presuntos hechos y pudo una persona recientemente conocer a otra, darse cuenta de la comisión de una conducta delictiva, lo que significa que la cantidad de años en que se conozca a una persona no es directamente proporcional a la importancia que pueda tener el testigo en juicio. Lo primero, porque ni siquiera se ha mencionado, señor juez, si es que al menos el señor Fagop convivía o no con el acusado o con la presunta víctima. Eso no hizo parte de la argumentación. Mucho menos se ha dicho, por ejemplo, si es que de pronto el señor Fagop estuviese cumpliendo alguna labor de curador, cuidador o similares de la menor, como para pensar que pudiera tener alguna información o contacto de manera directa con la presunta víctima, o que ésta le hubiera hecho alguna manifestación. Dijo la señora fiscal en su argumentación que ese testigo pues le sería útil en tanto a que esta persona puede dar fe del comportamiento familiar del acusado y de este con la víctima. Es decir, que volvemos nuevamente, como disco rayado el defensor, a expresar que esa misma intención probatoria se puede abordar directamente con tal que es la progenitora, y que por ser la persona que estaba encargada del cuidado de la menor, pues evidentemente pues puede brindarnos esa exposición de ese escenario familiar y del comportamiento familiar del acusado, incluso con la presunta víctima. Ahora bien, ha incluido la señora fiscal dentro de la argumentación de Fagop Ernesto Mejía Niño que esta persona vendrá a exponernos el comportamiento del acusado en otros casos, y ese término lo relaciona entre comillas, lo dijo textual, que viene a exponernos el comportamiento del acusado en otros casos. Y entonces se revive ese debate de la audiencia de acusación, en donde precisamente estaba relacionado en el escrito que, página 3, en donde se decía que la Fiscalía demostraría en el juicio oral, como parte de los hechos,
lo siguiente, abro comillas. Por último, se establece que el señor Juan está siendo investigado por hechos similares que ocurrieron en el año 2011 con una sobrina del mismo cuyos nombres tienen las iniciales Z de Haas, por todo lo cual se lleva dentro de la indagación radicada con el número 73001-6001-1019, cierro comillas. Esta parte fue retirada dentro de la acusación, por lo tanto, no podría venirse a pretender que en juicio venga Fagop a contarle a su señoría cómo era el comportamiento del acusado en otros casos, porque esta persona vendría a contarnos, al igual que se lo expuse con Sandra Caro, cuál es esa situación que se presenta en esa otra radicación. Por lo tanto, su señoría, esa declaración no solo exhibe un escaso valor probatorio, sino que es impertinente, no tendrá relación con este caso, y por tal motivo le solicito a su señoría precisamente que decrete la inadmisión en cuanto a esa petición probatoria. No hay más peticiones que hizo la señora fiscal, por lo tanto no hay más a qué oponerme, su señoría. Muchas gracias. Escuchada la intervención de los sujetos procesales, tanto Fiscalía como Defensa han elevado las solicitudes probatorias que pretenden sean decretadas por este servidor para la audiencia del juicio oral en aras a corroborar la teoría que cada uno tiene en relación a la materialidad de la conducta y la consecuente responsabilidad. Voy a iniciar por las solicitudes de la defensa, que son más breves, más cortas, y la solicitud de exclusión hecha por la señora fiscal pues es más concreta, entonces voy a evacuar lo más concreto. Por parte de la defensa se solicitó como prueba para el juicio el testimonio segunda madre de la víctima y el tercero perito experto en psiquiatría. Por parte de la señora fiscal se hizo alusión a que no deberían decretarse los elementos de prueba pedidos por la Fiscalía en la medida en que desde la audiencia de formulación de acusación anunció que su teoría defensiva se enfocaría a demostrar una posible inimputabilidad en relación con su representado y que por lo tanto la solicitud probatoria no se compadece con ese enfoque defensorial que quedó advertido desde la audiencia de acusación. Como este fue el único argumento de oposición, el despacho se enfocará exclusivamente en él. Si bien es cierto, la defensa desde la audiencia de formulación de acusación, incumplimiento de las provisiones establecidas por el legislador para la referida audiencia, el señor defensor hizo alusión a que haría uso de la inimputabilidad en el presente caso, y de hecho una de las pruebas descubiertas y solicitadas el día de hoy tienen que ver con la historia clínica y el testimonio de un perito en psiquiatría para acreditar un posible estado de insanidad mental por parte de su representado. También lo es que no podemos perder de vista, señora fiscal, que jurisprudencial, doctrinaria y dogmáticamente hablando, tenemos que reconocer que si bien es cierto, hay personas que en un momento dado pueden delinquir en un estado de inimputabilidad, dicha circunstancia de inimputabilidad no es impedimento para que en desarrollo del juicio oral no se pueda tratar de demostrar por parte de la defensa la existencia, por ejemplo, de una posible causal de justificación o una eximente de responsabilidad de la conducta, porque es que los inimputables, aun cuando sean inimputables, también pueden ser sujeto de declaratoria de ausencia de responsabilidad en el caso dado que se llegue a presentar. Para citar un ejemplo, en un homicidio donde un loco mate a una persona, pues tendría la posibilidad de la defensa de acreditar que el loco mató a la otra persona en legítima defensa, y no es descabellado, ni es imposible, y mucho menos tendría que prohibirse esa posibilidad bajo el argumento de que desde la acusación se alegó la inimputabilidad. O sea que el argumento de la Fiscalía no es admisible para excluir las pruebas pedidas por la defensa, por lo tanto es desechable tal argumento.
En relación a que la testigo es un testigo común, también lo es que por parte del señor defensor se expuso con suficiencia cuáles eran los motivos diferentes a los de la Fiscalía, por los que pedía el referido testimonio. Por tal motivo, se decretarán las pruebas pedidas por la defensa para su práctica en la audiencia del juicio oral. Ahora, en lo que tiene que ver con las pruebas pedidas por la Fiscalía, por no decir que todas, casi todas, fueron objeto de reparo por parte de la defensa. Por parte de la defensa se inició pidiendo la exclusión de los testimonios de Nelson Alirio Navarro Cruz y de Antero Javier Ríos, funcionarios del CTI, quienes fueron pedidos por la Fiscalía para con ellos introducir un estudio topográfico y unas fotografías sobre el lugar en donde ocurrieron presuntamente los hechos. La argumentación de la defensa es que las fotografías del inmueble no demuestran ni descartan la ocurrencia de un delito sexual, que en el caso concreto no tienen nada determinante. Adicionalmente, por cuanto hace alusión a que como los hechos fueron denunciados con tiempo, con posterioridad suficiente a la ocurrencia de los hechos, para cuando se llevaron a cabo esas diligencias, la casa ni siquiera era ocupada por la familia de la víctima y obviamente se habían generado cambios. La verdad es que este servidor siempre ha compartido el criterio esbozado por la defensa en este aspecto en concreto, con relación a las fotografías y a los planos en relación con este tipo de conductas punibles, máxime cuando en un caso como el específico no tienden a demostrar circunstancias como visibilidad, luminosidad, distancia, que permitan corroborar la veracidad de un testimonio que se repute como testigo presencial de los hechos. Cuando ocurre una conducta punible y tenemos testigos presenciales, siempre se busca por parte del juzgador verificar si el testigo realmente pudo ver o no, con qué claridad pudo observar o no, y a efectos de ellos se indaga por la distancia, por las características del terreno, por la luminosidad y por la visibilidad, amén de la capacidad visual del presunto testigo o de la capacidad auditiva. Pero es que en este caso concreto, la única testigo presencial de los hechos es la víctima y ella es la que puede determinar en qué lugar específico del inmueble ocurrieron los acontecimientos, más no hay un testigo tercero que haya podido decir que observó desde la habitación cuando en la cocina, por ejemplo, ocurrieron los hechos, para que pudiera determinarse a través de un plano, de una fotografía, si era posible realmente observar o no desde esos lugares. Que esa siempre ha sido una crítica que ha tenido este servidor frente a ese tipo de solicitudes probatorias. En relación con Simon, indicado por parte de la defensa que viola el principio de congruencia, al igual que el de Fagob, por cuanto la Fiscalía ha indicado que deberán venir a hablar sobre unos presuntos comportamientos anteriores del encartado, e hizo alusión a que precisamente por ese tema fue que la misma Fiscalía retiró del escrito de acusación el último párrafo del relato de los hechos en el que hace alusión a unas presuntas conductas realizadas sobre las víctimas de iniciales Z, D y AJ. El asunto es que la Fiscalía ha solicitado esos testimonios con esa, pero además con otras finalidades, y es para que hablen del comportamiento social, del vínculo familiar, del trato de las familias y de la víctima con el presunto victimario. Sobre estos aspectos, señora fiscal, podrán declarar los testigos, pero se atenderá el requerimiento del señor defensor en el entendido de que no podrán hablar de hechos que no tienen atinencia a esta actuación, máxime cuando no hay constancia de que existan sentencias condenatorias en contra del encartado por delitos sexuales anteriores.
porque no podemos olvidar que antecedentes penales solamente lo constituyen, conforme al artículo 248 de la Constitución Política de Colombia, sentencias condenatorias debidamente ejecutoriadas, y que en Colombia estamos hablando de un derecho penal de acto y no de autor. Entonces no podemos juzgar a una persona por lo que es, ni por lo que hizo, sino concretamente por el hecho por el que se le está investigando. Practicadas en la audiencia del juicio oral. Contra la presente decisión proceden los recursos de la señora fiscal. Gracias, señoría. La Fiscalía interpone recurso de reposición a la decisión. Señora representante de la... Señora representante de la víctima, ¿algún recurso? Sin recurso, señoría. Señora procuradora. Sin recurso, señoría. Señor defensor. Su señoría, la defensa hará uso del recurso de reposición, en tanto que el de apelación no es aplicable a este caso. Cuya argumentación ni siquiera es la que técnicamente hace el juez, sino que dice que la casa fue reformada, que eso no va a probar un delito sexual, un manoseo, que como bien dice su señoría, un delito sexual solamente lo conoce la víctima y el victimario, porque muy por excepción tiene testigos presenciales de los hechos. Pero sí a su turno ha hecho argumentación de que la testigo que él cita, que yo cuestioné, que es parte ahorita de mi recurso, esposa del enjuiciado, él justifica esa declaración de esa persona, e incluso la misma mamá de la víctima, argumentando que era un problema familiar, en que la víctima vivía con el acusado y su esposa, y que como ellos tenían que ampliar su negocio, entonces los echaron, y de ahí vino lo que se presume como una falsa denuncia por parte de la víctima. Igualmente hace manifiesto que esto es un problema familiar. En ese orden de ideas, además dice que la inspección judicial se hizo muchísimos años después de los hechos. Entonces, su señoría, no fue muchos años ni muchísimo tiempo después, no sé en qué momento se modificaría la casa, porque pues tampoco pasó la defensa prueba de esas modificaciones. Pero para la Fiscalía sí, lo primero de demostrar es que la argumentación que sustenta su solicitud no es acorde, porque la inspección judicial se hizo muy cercana a la fecha de los hechos y a la fecha de denuncia. En segundo lugar, lo que pretende para este caso demostrar la Fiscalía con esto, en este caso en concreto, es la magnitud de la casa, en la cual sí permitiría entender que toda la familia vivía allí, tanto de victimarios como de víctimas, como la abuelita, a la que, entre otras cosas, descalifica solamente porque no es estudiada, pero la magnitud de la casa, la distribución de la casa, porque ahí ya su señoría en su momento oportuno se dará cuenta que es una distribución que puede ser aplicable a la teoría de los hechos, incluso en la que hay un establecimiento comercial. Entonces, pues la Fiscalía sí considera que lo que no resultaría, o lo que no objetaría la Fiscalía, sería el plano, porque pues realmente un plano casi en ningún delito sexual, por excepción, aporta algo. Entonces, respecto del plano topográfico, la Fiscalía no se opone, me parece bien que esa prueba no ingrese, pero la de inspección judicial, en tratándose que se está postulando un presunto conflicto familiar y que convivencia o no convivencia en esa misma casa, me parece, su señoría, o le suplico que reconsidere la decisión, ya que la fijación fotográfica podría recrear al juicio y principalmente a su señoría, como lo dije yo desde su denuncia, la congruencia y veracidad de la exposición de la víctima cuando narra detalladamente los sitios en que sucedía en la casa y las circunstancias en que sucedieron, porque se hizo más por la congruencia de la víctima. La Fiscalía nunca pretendió con la fijación fotográfica demostrar o fijar fotográficamente el momento de la consumación del ilícito, sino la congruencia de los dichos y lo que decía el señor juez es la posibilidad de pronto de visibilidad o no, y la congruencia de los dichos que decía la menor, si es cierto que la casa era así, o que sucedió en esos hechos, o que en ese sitio había una habitación, o cuántas camas habían en esa habitación donde ella decía que dormían 2 o 3 personas, etcétera. Para la Fiscalía
Fiscalía sí es importante el análisis de esta prueba. En segundo lugar, su señoría, eso sí ya no entraría como reposición, sino como aclaración. La defensa tuvo todo el tiempo para analizar, ver, Doctora, observar, leer el dictamen. Doctora, disculpe, la interrumpo, pero si ya terminó la reposición, ya terminó su intervención entonces, porque no hay lugar a aclaraciones en este Bueno, episodio. entonces el segundo punto de la reposición, porque no lo he terminado, es que yo solicité que se excluyera de la parte de la declaración de la testigo en lo relativo a que argumentó la defensa que ella renunciaría a sus derechos bueno, no sé de qué derecho, me imagino que constitucionales de la intimidad y de la privacidad, porque con ella iba a exponer ella cómo se la pasaba en la casa, cómo se vestía, cómo era su líbido, así lo dijo textualmente, y todas esas situaciones, y considera la Fiscalía, su señoría, que estos elementos de la vida privada, íntima y sexual de la testigo, esa sí no tiene relevancia con los hechos que aquí nos ocupan. Esos son los dos puntos del recurso de reposición, su señoría. La palabra, señor defensor, para que sustente su recurso. Gracias, su señoría. Le ruego de manera muy respetuosa reponer lo atinente al decreto probatorio del testimonio del señor Fagobernés, en tanto que el despacho ha establecido que si bien pues existiría un condicionamiento de que esta persona no pueda de ninguna manera referirse a hechos distintos a los que ocupan este expediente, se ha expresado que su declaración se daría en virtud a la necesidad de que esta persona nos informe acerca de las presiones que habría tenido que ejercer frente a los padres de la menor presunta víctima para que estos acudieran a la Fiscalía, y que de esa manera pues se resolvería entonces un interrogante de demoras que planteó en su momento este defensor. Pues considero, su señoría, que esa argumentación no es realmente suficiente para que se decrete ese testimonio en juicio, y por ello le ruego cambiar su decisión y inadmitir ese testimonio, en virtud a que las personas idóneas para decirnos por qué los progenitores se demoraron en acudir a la Fiscalía para presentar la denuncia son precisamente los progenitores. Y máxime todavía cuando la declaración de esos progenitores fue decretada para el juicio oral, y ellos llegarán a juicio a exponer cuál fue ese motivo de la demora, pero lo harán bajo gravedad de juramento, y son ellos de manera directa quienes de su propia voz nos expondrán qué fue lo que ocurrió, y por lo tanto, pues si ellos directamente nos van a explicar eso en juicio, no generaría en realidad ningún aporte a venirnos a hablar exactamente de lo mismo, de aquello que podemos obtener de una fuente primaria. Y en el momento en que se decretan entonces esos testigos, tanto de papá y mamá de la menor, pues se genera entonces que sea necesario traer a Fagobernés a que nos cuente esa información que podemos obtener, pero hay que tener en cuenta que distinto fuera si en este proceso pues no estuviéramos prestos a adelantar un juicio a Juan, sino que el proceso fuera tal vez en contra de los progenitores por una presunta omisión. Ahí sí tendría una vital importancia la declaración de Fagobernés para que nos explique qué fue todo aquello que le tocó hacer para, entiendo, obligarlos a denunciar. La declaración de si le tocó presionar o no a los padres, pues no hace ni más ni menos probable de que haya existido o no algún presunto tocamiento. De allí que se insiste por vía de reposición en la inadmisión de la prueba, sobre todo porque en los demás aspectos que se decreta esa práctica testimonial es precisamente lo del comportamiento familiar del acusado y de la relación con la víctima, y frente a ello no encuentro la diferencia entre la exposición que hará Fagobernés respecto con lo que hará en ese mismo sentido la de la señora Sain, en el mismo sentido, y Sandra Cáceres en el mismo sentido, lo que significa entonces que con Fagob completaríamos, creo que el cuarto testigo, que nos vendría a hablar exactamente de lo mismo, convirtiéndose en una prueba evidentemente repetitiva y que genera una dilación injustificada del procedimiento. Por tal motivo es que mi recurso va dirigido exclusivamente frente a él y no frente
A los demás testigos esto es la oposición que hago al respecto. Muchas gracias. El señor defensor, bueno, con respecto a la postura de la Fiscalía y frente a la precisión con respecto a las razones por las cuales ella considera que es necesaria la práctica de este testimonio, el Ministerio Público conceptúa favorablemente. Y conceptúa favorablemente porque al momento de valorar la credibilidad de un menor, justamente esos aspectos son importantes tenerlos en cuenta. Que un menor diga que los hechos ocurrieron en un espacio de la casa que no existe, pues permitiría al juzgador empezar a restarle credibilidad al menor. Pero si el menor dice los hechos ocurrieron en tales y tales lugares y la Fiscalía acredita con un testimonio que esos lugares sí existen, ello es lo que le permite empezar a fortalecer el testimonio del menor. Y en ese sentido considera esta delegada del Ministerio Público que sí resultaría importante el testimonio del investigador Nelson Alirio Navarro Cruz. Con respecto a la oposición al decreto del testimonio del señor Ernesto, que invoca al defensor en atención a que asegura que el motivo que sirvió de fundamento al señor juez para decretarlo es que con él se iba a aclarar las razones por las cuales no se formuló la denuncia momentos inmediatos de haber ocurrido los hechos, que ese motivo lo pueden dar perfectamente los padres de la menor y explicar ante el estrado judicial por qué no denunciaron a tiempo. Resulta para esta delegada del Ministerio Público un argumento válido, y es que precisamente los argumentos que emitiera que diera la señora fiscal para solicitar el testimonio de Ernesto básicamente eran los siguientes. Por un lado, que conocía al acusado hace más de 8 años y de manera muy importante que él insistió para que se denunciaran los hechos y se hiciera justicia. Él vendría a indicar, según lo solicitado por la Fiscalía, por qué tuvo que insistir a los padres de la menor, básicamente a la señora madre, para que denunciara. Y es cierto lo que dice el abogado defensor, esa razón la puede dar la madre de la menor e incluso el mismo padre, porque el señor de la Fiscalía fue quien les insistió a los dos para que denunciara. Luego, tanto el uno como el otro podría dar cuenta de las razones por las cuales no denunciaron a tiempo. En ese sentido consideramos que también le asiste razón al defensor, y en ese sentido el Ministerio Público por un lado conceptúa favorablemente al recurso de reposición de la Fiscalía, y en ese sentido que se estudie la posibilidad de decretar el testimonio de Nelson Alirio Navarro Cruz, y por otro lado también favorablemente al testimonio, al recurso de reposición del defensor, en el sentido de que no se recepciona el testimonio del tío de la víctima. La postura del Ministerio Público, su señoría, muchas gracias. Escuchada la intervención de los recurrentes y de los no recurrentes, este despacho anuncia desde ya que en atención a dicha argumentación repondrá las decisiones anotadas en el entendido de, inicialmente, decretar para la Fiscalía el testimonio de Nelson Alirio Navarro Cruz como técnico investigador de la Fiscalía, y de, por el contrario, excluir el testimonio de Fagot Hernández por ser repetitivo. Y es que la Fiscalía hizo una segunda solicitud de reposición en el sentido de que se excluyera el testimonio por considerarlo innecesario, ineficaz, por cuanto el señor defensor hizo alusión a que hablaría, en palabras de la Fiscalía, de la vida privada y que no tiene relevancia en relación con los hechos. Frente a este testimonio, vale la pena hacer la siguiente acotación. Por parte del señor defensor, en su intervención se hizo alusión a que compañera permanente del acusado, y que hablará del comportamiento de este en su vida social y familiar, hablará de los aspectos familiares, hablará inclusive de su forma de vestir, y sobre la probabilidad o no de la ocurrencia de los hechos en la medida en que
según lo indicó el defensor, daría fe sobre su permanencia en el inmueble en la medida en que ella trabajaba en el mismo lugar y que adicionalmente podría indicar sobre la permanencia de la madre de la víctima presunta, por cuanto al ser desempleada permanecía todo el día en ese inmueble. Pues bien, hay que responderle, señora fiscal, frente a su petición de exclusión, que así como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia habla de los elementos que permiten realizar una corroboración periférica para la Fiscalía, pues la defensa también puede echar uso de ese mismo concepto para tratar de demostrar la inexistencia del hecho o posibles causales de que exculpen su responsabilidad. Si para la Fiscalía un testimonio de una persona no presente en el lugar de los acontecimientos puede ser decretada para hablar de aspectos sociales, familiares, comportamiento, vínculo entre víctima y victimario, lo que significaría una corroboración periférica, pues un testimonio como este también puede ser usado para la defensa, para que hable sobre la probabilidad o no de ocurrencia de los ilícitos. Máxime cuando en el relato de los hechos por parte de la Fiscalía se ha indicado que al tener el acusado unos pantalones con un roto, por ahí le mostraba el miembro a la víctima, y entonces de ahí se desprende el por qué el defensor está pidiendo que la compañera permanente hable de la forma en que aquel vestía. Es evidente entonces que este testimonio puede ser necesario, determinante, importante para la tesis de la defensa, por lo tanto se mantiene la decisión de decretarlo.